Alza las manos y alaba a tu Señor. Da gloria a Dios, da gloria a Él. Alza las manos y alaba a tu Señor. Yo siento un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Ama a tu hermano y alaba a tu Señor. Ama a tu hermano y alaba a tu Señor. Da gloria a Dios, da gloria a Él. Ama a tu hermano y alaba a tu Señor. Yo siento un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Una sonrisa y alaba a tu Señor. Una sonrisa y alaba. Hermanos y hermanas, tengan muy buenos días, sean todos bienvenidos a este encuentro que siempre realizamos en la mañana de 11 a 12. Hoy, como siempre, nos acompaña el Padre Alejandro Barca, nos acompaña y siempre nos acompaña ya como DJ. Y sean bienvenidos a este encuentro y vamos a hablar especialmente de una encíclica muy importante que se llama Laudato Si, alabado sea mi Señor, escrito por el Papa Francisco y que nos llama a cuidar del medio ambiente o lo que él llama la casa común. Les invito a ponerse en la presencia del Señor en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pidamos al Espíritu Santo que nos acompañe en este momento para escuchar su palabra y para preservar su creación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, entonces iniciamos esto. Como siempre, la introducción la inicia el Padre Alejandro para comentarnos más o menos cómo ha sido la relación de nosotros con la naturaleza, pero especialmente qué dice la Iglesia o qué nos invita la Iglesia para cuidar la Madre Tierra. Muy buenos días a todos, buenos días a las personas que se incorporan a este mini programa que pretende de alguna manera ir abriendo los horizontes de la cultura cristiana, es decir, no solo creer en Dios, sino pensar con la tradición de la Iglesia, con la doctrina de la Iglesia católica, pensar como cristiano, no solo creer como cristiano, sino pensar como cristiano frente a algunos temas que son hoy día tan de actualidad. Creo que es importante para las personas que nos están escuchando que enmarcar esto. Cuando uno habla de la doctrina de la Iglesia, si uno habla, por ejemplo, de la Sagrada Escritura, siempre eso se enmarca dentro de lo que se llama el corpus bíblico, es decir, cuando uno va a hablar del Evangelio, el Antiguo Testamento, los Salmos, etc. Si uno habla de la doctrina cristiana, particularmente lo que está enmarcado en el Catecismo de la Iglesia Universal, eso se llama dogmática, es decir, la teología dogmática. Cuando uno habla de las costumbres del ser humano, de la vida cristiana, cómo debe regularse la vida de un cristiano, eso se llama la moral. Y desde la filosofía, ¿no es cierto?, las normas que rigen el comportamiento humano se llama ética, para enmarcarlo. Entonces, cuando uno va a hablar de la ecología, tenemos que hablar en el fondo de un cuerpo que es ético y moral, es decir, que brota de la conciencia del ser humano su búsqueda del bien propio, del bien universal, y también que nos dice el dato revelado, es decir, desde la Sagrada Escritura y la enseñanza apostólica. Entonces uno tiene desde la ética a la moral, desde el pensamiento del ser humano hasta este mismo pensamiento iluminado por la fe, iluminado por las enseñanzas de nuestra Iglesia, llegamos a la moral. Y la ecología se enmarca dentro de lo que se llama el contexto de la moral social, es decir, cómo se organiza
el ser humano, para el cuidado de todo ser humano sin ninguna excepción, pero también del ambiente o de la linfa básica en la que nos desenvolvemos, que es este planeta llamado Tierra. Es decir, cómo cuidar, cómo mirar, cómo respetar este planeta que nos cobija a cada uno de los seres humanos. Entonces, eso para que nos embarquemos, es decir, desde la doctrina cristiana, la moral social es un cuerpo, ¿no es cierto?, de normas, de reflexiones, de costumbres, de uso que la Iglesia propone para el cuidado de la casa común, como la llamó este Papa, es decir, la casa de todos los seres humanos. Y ahí, cuando uno entra en eso, corre el riesgo de sumarse a veces a una especie de sensibilidad que tiene que ver con la emocionalidad. ¿Ah? A veces uno ve manifestaciones sociales, políticas, donde la ecología pasa a ser verdaderamente una ideología, es decir, una corriente de pensamiento político en donde el ser humano deja de ser protagonista, sino que pasa a ser un invasor, un invasor. Y a veces la gente, uno en los programas de televisión, a veces personas que son tremendamente famosas, no importantes, pero sí famosas, porque lo han levantado los medios de comunicación social, levantan voces de protesta sobre el cuidado del medio ambiente, pero lo hacen como si el ser humano fuera el principal destructor de esto. En cierta medida lo es, pero de alguna manera como si fuera más importante las cosas que las personas. Y es al revés. La proposición de la Iglesia es cómo cuidar la casa común para el bien del ser humano, no para que el ser humano estorbe, no para que el ser humano estorbe, sino para el bien del ser humano, para que alcance lo que hay para todos, para que haya una justa distribución y un justo cuidado de todas las cosas. Entonces, la ecología bien puede transformarse en una ideología, y eso en inglés se llama la deep ecology, ¿no? La ecología profunda. La deep ecology va por el lado de que ojalá haya menos seres humanos para que se puedan salvar los delfines, por decirlo de alguna manera, o para salvar la tortuguita del Ecuador, ojalá que desapareciera el país. No, la deep ecology y la ecología profunda, la ideología ecológica no es parte de lo que enseña la Iglesia, es decir, el ser humano no sobra, es protagonista de la creación, es protagonista en un concierto de comunión, donde cada una de las personas es importante. Aquí chocamos, es decir, con esta corriente de pensamiento donde se levantan voces alarmistas, que las hay, y hay de qué preocuparse con la contaminación de los océanos, con la contaminación, ¿no es cierto?, de la atmósfera, con la deforestación feroz que han sufrido los grandes pulmones verdes de la humanidad, África, en América, el Amazonas, el Orinoco, que tiene estos pulmones que generan oxígeno, pero no pasa por destruir al ser humano. Es decir, en estos últimos 2 años se ha hecho famosa una chiquita, me parece que es sueca, ¿no? No me acuerdo, que se para con un coraje tremendo. Yo le tengo tremenda simpatía a esta niña que se paró. Greta Thunberg, me parece, ¿no? Que aparece ahí frente a Donald Trump, que es como el ícono de los hombres poderosos de este mundo, y ella le dice, ¿cómo se atreven? ¿Cómo se atreven? Sí, tiene razón, ¿cómo se atreven a seguir priorizando las cosas y la riqueza por sobre el bien del ser humano? Pero ella dice, ¿cómo se atreven en el fondo a priorizar al ser humano por sobre las cosas? Es que eso es el ser humano el protagonista de la creación. El Salmo dice, apenas inferior a los ángeles. Todo lo hiciste para su bien, todo lo hiciste para el hombre. Entonces, nosotros desde nuestra condición de cristianos creemos que el cuidado de la casa común es para el bien del ser humano y su felicidad, y que no pasa obviamente por destruirlo. Hay grandes alertas sobre la humanidad respecto del calentamiento global, respecto de la deforestación, la contaminación de los océanos, la desertificación progresiva. Hay un montón de temas que ciertamente que nos preocupan, el derretimiento de los grandes glaciares, especialmente el Polo Norte, la desaparición de especies de animales. Hay todo un concierto ahí que es preocupante, pero el mensaje de la Iglesia es el cuidado de la casa común, entendiendo que siempre el habitante de esa casa es el ser humano. Entonces, es antropocéntrica, no ecocéntrica, es decir, no es el cuidado del planeta por sí, sino que como ese jardín sin dueño, sino que es antropocéntrica, es el hombre el protagonista de esta creación,
y es el hombre el que tiene que estar como responsable del cuidado, igual que en la Biblia, del jardín que Dios puso para nosotros. Sí, especialmente lo que el padre decía, una mirada antropocéntrica, ¿no? Y es importante cuando uno lee, por ejemplo, los científicos, ¿no? Los geólogos, que son los que van dividiendo, llamémoslo así, la historia, la prehistoria en eras geológicas, ¿no? Y ahora nosotros pues estamos, de acuerdo a lo que han dicho algunos críticos, en el Holoceno, ¿no? Esta es la era geológica que vivimos, pero, dicen ellos, estamos pasando a una nueva era geológica que se llama el Antropoceno. ¿Y por qué lo dicen? Porque según ellos, el cambio últimamente en estos 2 siglos que ha puesto el hombre en la tierra ha sido muy fuerte, especialmente ellos dicen el plástico, ¿no? El plástico que uno ya ve imágenes en el mar donde son toneladas y toneladas de plástico. Y esto, pues bueno, primero de todo le quita la belleza al mar, pero también le hace daño a muchos seres vivos, a las tortugas, algunos animales que se les enredan cuerdas en el cuello. Entonces estamos hablando ahora de un paso antropoceno. Pero los geólogos no se quedan ahí. Y yo no sé si ustedes se acuerdan, antes de que llegara este tema de la epidemia, en la televisión se estaba dando, promocionando, digo yo, el asunto de la huella de carbono. ¿Tienen de acuerdo el padre? Eso se acabó y no volvió a salir, pero era muy interesante cuando hablaban, ¿y cuál es tu huella de carbono? Bueno, entonces yo decía, bueno, las grandes empresas sabrán cuáles son las huellas del carbono en el mundo. Pero también nos llamaban como a comprometernos a nosotros con la huella de carbono. Es decir, yo lo iba como analizando desde una forma de qué compromiso tú tienes con la naturaleza. En el sentido de cuando uno escucha esa palabra que es tan sabia, una sola golondrina no hace verano. Pero cuando todas esas golondrinas se unen, van haciendo el verano. Entonces yo creo que no es un compromiso solamente, llamémoslo así, del gobierno, un decreto. Es un compromiso donde todos estamos involucrados. Por eso cuando el Papa Francisco habla de la casa común, significa que es común, es de todos. No solamente es de uno, sino de todos. Entonces también nos llama precisamente a ese compromiso. ¿Cuál es la huella de carbono que tú dejas en el mundo? Tú reciclas, cuando uno se baña, quizás uno puede gastar mucha agua. Aquí en Santiago, bueno, ha habido una sequía y arriba, donde sale el agua, eso lo va midiendo, porque es un peligro también para la existencia al quedarnos sin agua. Y yo recuerdo antes de la pandemia, no sé si sigue la sequía, pero en el norte era una sequía terrible, donde los animales iban muriendo. Pero eso también es causa de todos nosotros. Claro, hay algunos que tienen más responsabilidad, ¿verdad? Claro que sí. Las grandes empresas, el trabajo histórico de derrumbar, por ejemplo, bosques, de destruir ríos, contaminar ríos. Claro que sí, las grandes empresas, pero nosotros también tenemos una responsabilidad de esto, por eso todos somos responsables de cuidar esta casa común. Bueno, no sé si el tiempo, si hay gente que nos está viendo, estamos hablando solo. A ver, el hermano Will nos saca la duda. Saludamos a esta hora de la mañana a Mario Campos, a Livia Salazar, a Héctor Gómez, Carmen Mejía, Jimena Catalán, Carmen Torres, Livia Salazar, Gloria Bustos, Elisa Loyola Aguilera, Ana María Díaz Berríos, y desde nuestro Instagram a Marcos León Galvez. Marquito. Aquí está. Les invitamos a todos para que desde ya puedan hacer sus consultas. Eso, las preguntas. La primera que yo les hago a ustedes, mis queridos amigos, Mario, Livia, Gloria, etcétera. ¿Qué entienden ustedes por ecología? Porque de repente todos tenemos un discurso y es legítimo, porque todos pensamos, ¿cuál es su visión desde la fe como cristianos? ¿Cuál es su visión al respecto de esta preocupación que a veces aparece como con tanto dramatismo, ¿no? Como cuando esta chica cruzaba el océano. ¿Cuál es su visión sobre esta preocupación? ¿Y qué responsabilidad tenemos los seres humanos de a pie, un ciudadano común y corriente como ustedes o como nosotros? ¿Cuál es su visión sobre la ecología? Yo quisiera señalar una cosa. Cuando uno habla de cultura, ¿no es cierto? Dice la cultura cristiana, ¿o no? La cultura occidental. O cuando alguien dice, bueno, la cultura popular, que es muy propio de ambientes más de izquierda, la cultura popular.
Entonces, cuando uno habla de la palabra cultura, tenemos que entender algunos conceptos para poder enfrascarnos bien a qué se refiere el Papa cuando habla de una nueva cultura respecto de esta casa común. Es decir, cómo poder moldear nuestro pensamiento en torno a una preocupación sin que se transforme en otra ideología, en otra bandera de lucha, ¿no es cierto? Que es como una especie de el hombre enemigo de la naturaleza, porque no lo somos, convivimos, es decir, cómo mejorar esta convivencia. A mí me gusta siempre el origen de las cosas. Tú sabes que cuando se habla de la cultura, el primer elemento que uno tiene que tener presente de una cultura es una palabra griega que se llama el ethos. Ethos, de ahí viene la palabra ética, es decir, el ethos. Ethos es, fíjate, y es bueno que la gente lo sepa, en el origen de las palabras, en la etimología, el ethos es el dique que hacen los castores para poder frenar un río y generar su casa. Mira qué curioso. Los griegos veían a los castores que cortaban ramitas, derribaban árboles, qué sé yo, y eran capaces de cambiar el curso de un río. Entonces, eso es un ethos. Y de ahí, bueno, la palabra fue evolucionando. Entonces, el ethos de un pueblo son todas las leyes, las costumbres, las cosas que hacen juntos, las cosas en las que se ponen de acuerdo, las tradiciones, incluso la religión, todo lo que mueve el pensamiento de un grupo de personas para poder gobernarse y para poder crear un ambiente adecuado, lo que hace el castor. Es decir, cada uno tiene su oficio, el más viejo, el más joven, para que las crías de los castores se puedan como criar en un ambiente seguro. Ellos frenan un río, generan una especie de lagunita, hacen túneles para los nidos, hacen un ethos. Mira, curiosa los griegos como eran de observadores. Entonces cuando uno dice el ethos cultural de esta humanidad, no es uno, son varios. Pero cuando uno habla del ethos, habla de la ética, ¿vale? Es conjunto de reglas, de tradiciones, de costumbres que van a regular nuestra convivencia. El Papa y la Iglesia siempre ha propuesto una nueva cultura, una cultura cristiana. Es decir, un dique cristiano, un dique que sea capaz de construir una especie de casa común, ahí vamos a la ecología, una casa común, un ambiente adecuado, para que todos tengan un espacio donde vivir, para que todos tengan garantizado el vivir en paz, el vivir tranquilo, que a nadie le falte el comer, el alimento, ni lo necesario para desenvolverse. Ese es el ethos cultural del cristianismo, es decir, poder generar un ambiente donde sin destruir la naturaleza podamos convivir los seres humanos. Cuando uno tiene eso claro, a veces hay muchas voces alarmistas. Suponte, el deshielo de los glaciares. Yo no me voy a meter en eso porque no soy geólogo, pero tengo claro que cuando yo he ido al sur y he visto un glaciar, y de repente uno ve la huella como ir retrocediendo y dice, pero esto se está derritiendo hace harto rato, no de ayer nomás. Y uno le pregunta al guía, que normalmente hay gente de ahí mismo, a un guardia CONAF, dice, no, pues los glaciares surgieron en la era del hielo, hace tantos miles de años atrás. Y una vez que se empezó a calentar la tierra, los glaciares empezaron a retroceder. Cuando está todo cubierto de nieve, los ríos se hicieron hielo, empezaron a retroceder. Entonces, bueno, ¿cuánto han retrocedido? En 20.000 años esto y esto en los últimos 50 años. Se ha acelerado el derretimiento, pero no es que se esté acabando. Eso, de repente las voces alarmistas a uno los llevan como a decir, ojalá me muera luego antes que esto se acabe, tenemos para rato. Tenemos un mundo para rato, que quede claro. Entonces, la Iglesia no se mete porque no es geóloga, ni se mete tampoco en política. No debe hacerlo en política si apoya un lado o el otro. Lo que hace la Iglesia es aportar elementos para construir, le pone ramitas al dique, aporta elementos para construir una cultura que sea capaz de contenernos a todos. Es decir, una cultura del respeto, una cultura del respeto consigo mismo, con el otro, con lo que el otro piensa, y una cultura de convivencia, ¿no es cierto?, y de buenas prácticas respecto del ambiente que nos cobija. Esa es la idea de la ecología. Entonces, de la ecología cristiana, más bien, o del cuidado común de esta casa. Queda claro que el fracaso de las grandes concentraciones humanas
como las Naciones Unidas, como todos estos organismos internacionales, en materia de medio ambiente ha sido desastroso. Por ejemplo, hay un acuerdo que se llama el Acuerdo de Kioto, que lo firmaron todos los países chicos, y no lo firmaron los países grandes, que son los que más contaminan. Lo promovieron, pero no lo firmaron. Ni Estados Unidos, ni China, qué sé yo. Lo promovieron, pero no lo firman. Nosotros tenemos que cuidar la huella de carbono, ellos no. Claro. Los países más contaminantes son ellos, pero nosotros tenemos que cuidar. Entonces, obviamente que el fracaso de estas políticas medioambientales, cuando brotan de los intereses económicos, no van a tener un buen futuro. No lo van a tener. Entonces, nosotros vamos un poco más arriba. Nosotros estamos en la cristoecología, es decir, cómo generar una casa común, cómo hacer un dique, un ethos, ¿no es cierto?, que sea capaz de garantizarle a todos un lugar, un espacio para vivir con dignidad. Nuestra hermana Livia Salazar hace un comentario, dice: para cuidar la ecología del mundo debemos partir por casa, cuidando por ejemplo el agua, reciclar, etc. De a poquito se podrá cambiar las costumbres que tenemos de cuando no había conciencia de que estábamos dañando nuestro mundo. Perfecto. Y también llega un problema que el padre Alejandro también tocando este tema de los grandes países que algunos no se comprometen, es el negacionismo. Cuando uno escucha hablar a los grandes líderes, por ejemplo, dicen que el cambio, algunos, no todos, ¿no?, que el cambio climático no existe, que eso es una mentira, que el mundo no se está destruyendo, todo, pero ¿por qué dicen eso? Porque tienen intereses económicos. ¿Cuál es el problema de este negacionismo? Que también lleva a que el mundo se vaya deteriorando cada vez más, y lo que dice el Papa Francisco especialmente, Laudato Si, es la justicia intergeneracional, que es un tema muy interesante, porque él dice, ¿qué mundo le vamos a dejar a los niños del futuro? Entonces él habla eso de justicia. Entonces las próximas generaciones, lo que dice el Papa Francisco, tienen derecho también a tener un mundo equilibrado, un mundo donde ellos puedan vivir, un mundo donde ellos sean felices. Pero, como decía el padre, no, yo me muero antes de que se derritan los polos de la Tierra, entonces no tengo ningún problema, claro, pero estoy pensando egoístamente solamente en mí, y no pienso en los otros que vienen en camino. Bueno, pero ¿qué nos dice el magisterio, ¿no?, de la Iglesia? ¿Qué hablan ellos sobre esto? Principalmente el Papa Pío XI, él decía, empieza a hablar sobre que hay que garantizar el derecho común, los derechos de las personas. Y el derecho común va también la ecología, el mundo. Y luego el Papa Juan XXIII, en Paces in Terris, ¿sí?, la paz en el mundo, él también dice de que, bueno, los derechos también deben ser garantizados para que haya paz en el mundo. Miren cómo ellos van trabajando esto. Y después uno ve, por ejemplo, el Papa Juan Pablo II, él decía, hay que ver de dónde nace este problema sobre la ecología, sobre la destrucción. Y él dice, nace de un error antropológico. Y dice, el hombre se ha olvidado de Dios. Y cuando el hombre se olvida de Dios, entonces el hombre llega a un problema que llama el consumismo, que es el poseer y deleitarse a causa del hedonismo, ¿no?, de uno mismo. Entonces cuando yo me olvido de Dios, pues no cuido su creación, no cuido su casa común. Entonces es un aporte que nos hace Juan Pablo II, especialmente en una encíclica que llama Labores Exercens. Luego Pablo VI nos dice, ¿por qué el problema de la naturaleza? Por el poder destructor absoluto del hombre. Porque él solamente se encarga de explotar la naturaleza, sabiendo que va a haber un momento en que no hay recursos, y dice Pablo VI, si esto no se controla, el hombre va a llegar a la extinción humana. Eso lo dice en Octagésima Adenies. Y luego el Papa Francisco nos dice en Laudato Si que este es un problema socioambiental, donde está toda la sociedad generando el problema, el daño ecológico, ¿no? Pero como dice el padre, jamás saca al hombre de esto, ¿no? Él dice, el hombre tiene que comprometerse a cuidar de la creación. O sea que este tema ya venía siendo tocado por los papas. Sin embargo, el Papa Francisco en esta encíclica Laudato Si
que él se basa mucho en San Francisco de Asís, este gran santo que amaba la naturaleza y el cuidado sobre la casa común. Él dice también: nosotros, los seres humanos, no somos meros beneficiarios, sino custodios de la creación. Él ya cambia esa palabra bíblica que dice administradores, ¿no? Por custodios de la creación. Recuerden cuando Dios hace a Adán y Eva, los crea, Él dice: vayan y dominen, vayan y administren. Pero dice: no, nosotros no somos dominadores ni administradores. O sea, debería ser una administración buena. Ahora somos custodios de la creación, es decir, nosotros somos cuidadores de la creación. Entonces el Papa Francisco va dando una imagen totalmente distinta. Dentro de la Comisión Teológica Internacional, que es donde se reúnen estos hombres sabios de la teología, hay una palabra que se llama imago Dei, que es la imagen de Dios, ¿no? Cuando Dios hizo al hombre, lo creó a su imagen y semejanza. Y algunos han tratado de tomar esa idea como el dominio que el hombre ejerce sobre la naturaleza. Y en esa comisión dice: claro, el hombre ha sido creado a imagen y semejanza, pero el hombre no destruir la naturaleza. También lo dice. Y es muy interesante entonces uno ver cómo ha ido cambiando esa mirada de custodio a cuidador de la naturaleza. No podemos destruir la naturaleza. Y algo muy bonito que pone la Biblia, que es Noé. Nosotros aquí dicen el viejo pascuero, ¿no? En Colombia le decimos Papá Noel, ¿no? Y Noé, cuando va a venir el diluvio, el Señor le ordena que construya una barca y que meta en esa barca una pareja de cada animal de la tierra. Y eso nos da a pensar que el Señor se preocupa por su creación, ya que salvó esa creación, no la destruyó. Y entonces Noé viene a pasar a ser el ejemplo, llamémoslo así, el modelo de cuidador de la naturaleza, de custodio de la creación, porque él no se salvó solo, él se salvó con los seres vivos que habían en ese entonces. Y hay una película llamada 2012, cuando ellos hacen unas arcas para escaparse del mar, ve uno que van llevando los animales en helicópteros, ¿no? Como el hombre también salvando esa creación. Entonces mire que la mirada, el giro, llamémoslo así, teológico, es que ya no somos dominadores. Nosotros somos custodios y cuidadores de la creación. Eso más o menos lo que está diciendo la Iglesia sobre la ecología. Nuestra hermana Elisa Loyola Aguilera dice: difícil desafío porque uno se siente remando solo. Llevo muchos años reciclando, pienso que deberíamos aprender más sobre el reciclaje, de esa manera aporto a la ecología. Muy bien, Elisa, buenos días. Me parece tan importante lo que está diciendo el padre Oney. Yo solamente quisiera especificar algunas cosas que tú mencionaste que tienen que ver con la mala memoria del ser humano. Cuando el Papa Pío XI, alrededor del año 30, escribió sobre el cuidado del planeta, fue a consecuencia de varios elementos, especialmente las guerras. La Primera Guerra Mundial, por ejemplo, ahí en Francia, un lugar que se llama Verdun, son casi 100 kilómetros cuadrados, ¿no? Una región de casi 100 kilómetros cuadrados, donde fue una de las batallas más largas de la historia de la humanidad, donde en un solo día se mataron 60.000 personas, a cañonazo limpio, por lado y lado, ¿no? Si tú lo ves, y ustedes también lo ven, mis queridos amigos y amigas, en YouTube hay video de las huellas de Verdún. Nunca más salió pasto ahí. O sea, hay pasto, no hay árboles, no hay nada. Y son como lomas, que eran los cráteres de las bombas, de los cañonazos, que se hacían unos con otros. Y quedaron trabados ahí las trincheras alemanas con la francesa y aliada. Esto estoy hablando de la Primera Guerra Mundial, 1914 al 16 o 18, al 17, 14 al 17. 3 años, donde simultáneamente a esa guerra los japoneses con los chinos por acá, por allá, y destruían, y apareció una novedad, el gas. El gas. Imagínense ustedes que hasta el 1800 se ponía una línea de soldados por un lado y una línea de soldados por el otro lado, con un fusil en la mano. Se ponían frente a frente y se ponían de acuerdo. ¿Dónde vamos a pelear? Nunca dentro de un pueblo, menos dentro de una ciudad, porque el honor decía hay niños y mujeres. Entonces, y se ponían ahí 50 y 50, y se agarraban a balazos unos con otros,
y la rapidez con que metían la bala y cargaban, qué sé yo, poder disparar un segundo tiro, dependía de la batalla. Detrás de la línea había un oficial con un revólver. Lo han visto todo en películas. Si usted arranca, lo mato. Esa era la idea, esa es la función del oficial, ¿no? Si usted arranca, lo mato. Pero con la Primera Guerra Mundial cambió. Se bombardearon ciudades. Se mató sin asco hombres y mujeres. Y se inventó el famoso gas. Gas mostaza. El gas mostaza que deja ciega a las personas y que destruye el medio ambiente, destruye para poder forestar, qué sé yo. Ese fue el contexto del Papa Pío XI. Después, con la Segunda Guerra Mundial, pues hay lugares donde no se ha vuelto a forestar, la destrucción fue tan masiva y en todo el mundo, y apareció otra novedad, ya no era el gas, era la bomba atómica, que en 30 segundos destruyó una ciudad y unos días después la segunda ciudad. Y uno dice, ¿cómo se puede hablar de honor en una muerte así? ¿Cómo se puede hablar de honor? Y eso generó, ¿no es cierto?, lo que vino después con la crisis de los misiles en Cuba, cuando Kennedy con Castro, ¿no? O sea, con Khrushchev en Rusia, estuvieron a punto de una guerra nuclear. Y el Papa Juan XXIII escribió Pacem in Terris, paz en la tierra. O sea, apunta a un botón de que hubiera un desastre nuclear sin precedentes y que probablemente hubiese acabado con gran parte de la humanidad. Después de la crisis de los misiles, fueron todos esos años en donde se amenazaban. Bombas atómicas, bombas de hidrógeno, las bombas limpias que destruyen la ciudad, pero, o sea, que mantienen la ciudad, pero matan las personas. O sea, esos líderes y esas ideologías son las que hoy día quieren o negar, como dices tú, el negacionismo, o quieren ser los líderes de un discurso ecológico. Los mismos que han puesto en peligro la tierra entera. Entonces, ¿el Papa qué propone? Que la responsabilidad no es de las grandes potencias, ni de las grandes ideologías, tal como señala Livia, como lo señala Elisa, es la responsabilidad de cada uno de crear conciencia, no solo con la práctica, cuidado con el plástico, usa menos agua, qué sé yo, sino conciencia desde Dios, como tú bien lo señalas, donde uno no renuncia a Dios, sino que tiene a Dios como fortaleza y como garantía de que nosotros somos protagonistas de un mundo que tenemos que dejar mejor de como lo encontramos, como lo decía Baden-Powell, ¿no?, el fundador de los Scouts. Tenemos que dejar el mundo mejor de como lo encontramos. Entonces, es una responsabilidad inmediata, no que se pongan de acuerdo las naciones, porque siempre se pondrán de acuerdo partiendo por la búsqueda de sus propios intereses. Uno no puede esperar que el líder de un bloque o del otro bloque, de este país inmenso con el otro, se vayan a poner de acuerdo, menos pensar que van a buscar el bien de la humanidad, porque nunca lo han hecho. Nunca lo han hecho. Entonces, es crear de nuevo un dique, un ethos, una mentalidad, una ética social que sea capaz de ir voz a voz, convenciendo a ti, familia, vecinos, familiares, país, para poder construir en el fondo un mundo donde todos caben, donde nadie sobra y donde la opinión del otro también importa, aunque yo no la comparta. Es más grande. Y también es interesante, pues, con lo que estamos hablando, y mire que aquí hay que tocar el tema del pecado. Claro. Por eso usted decía parte de la moral. Moral. Pero también es el pecado social. Porque cuando vayamos destruyendo más el mundo, muchas personas han sufrido. Cuando uno se pone a ver, por ejemplo, el fenómeno en Colombia, voy a hablar de Colombia, del desplazamiento obligatorio. Uno ve gente pidiendo en las calles, no porque ellos quieran ir allá. Esa gente es campesina, gente que trabaja la tierra, no son perezosos ni vagos. Es por el tema de la ecología, porque ellos están en sus tierras haciendo sus cultivos, trabajando, y los narcotraficantes sacaban esa gente con la guerrilla y con otros grupos de esas tierras para sembrar cocaína, ¿no? La cocaína. Y eso iba destruyendo la naturaleza porque no había más cosas. Entonces ahí empieza el pecado social. El pecado social lleva al desplazamiento. El pecado social lleva, por ejemplo, a que muchas personas tengan que mendigar comida porque no tienen que comer. Otras personas, estaba viendo yo una vez un programa, fueron a la ONU para hablar porque no tienen agua. Los pueblos se acaban secos, no hay agua.
Entonces, mire cómo el daño social, el pecado social lleva a que la gente se desplace, que la gente tenga que salir de sus tierras. ¿Y esto a qué lleva? A las aglomeraciones en las ciudades, a bajar la calidad de vida, a que también suba el nivel de violencia. Entonces, ese es el pecado. Y es importante ver el pecado, como decía el padre Eduardo Windsor, viene siendo el decirle no a Dios, el decirle no al prójimo, el decirse no a sí mismo, pero también el decirle no a la creación. Hay un pecado sobre la creación que Dios ha hecho, que nosotros colectivamente estamos haciendo. Por eso el Papa nos habla de algo muy importante, y es lo que está diciendo el Padre Alejandro, la conversión ecológica. Por eso cuando estamos mirando todos estos datos del agua, del aire, de la tierra, estamos llamando a una conversión ecológica, pero no es una conversión solamente mía, individual, no es una conversión colectiva, y donde tenemos que también incluir interlocutores válidos. ¿Cuáles son los interlocutores válidos? Hombre, pues los que saben de ecología, los científicos saben de ese tema, los que trabajan allá con los indígenas, los antropólogos, cuando trabajan con los indígenas, el mundo indígena tiene una cosmovisión tremenda con la naturaleza, la Pachamama tiene una unión muy grande con la naturaleza, y ellos también nos invitan para crear como una explotación racional de las cosas, donde esté en armonía la naturaleza. Pero el Papa también invita para que nosotros pongamos cuidado a lo que nos puede apartar los pueblos indígenas, para poder también vivir esta conversión natural. Es lo que dice, no es que estén fuera de esto, no, sino que todos tenemos que trabajar para que el mundo sea cada vez mejor, y especialmente cuidar este punto frágil que es la ecología. Yo te estaba mencionando justamente esta cosa global de la que tenemos tan mala memoria, ahora que está el COVID. La gente dice, ¿qué va a pasar con este mundo? Han habido miles de pestes en el mundo y algunas peores, donde se ha llevado casi 2/3 de la población, como la peste negra en la Edad Media, ¿no? Es decir, 6 de cada 10 se morían en la Edad Media. Entonces, hoy día el COVID dice, que la economía se fue, que esto se fue, en 5 años más nos vamos a recordar del COVID, como una especie de un recuerdo amargo, ¿no? Un proceso más dentro de la historia. Cuando uno deja de sentirse el dueño del mundo y pasa a ser uno más dentro de todo este mundo, uno lo mira con mejor perspectiva. Te señalaba adelante que los grandes líderes de esta humanidad, cuando hoy día enarbolan las banderas del cuidado del medio ambiente, la historia que tienen no tienen un buen currículum. En la guerra de Vietnam, como es tan selvática y era tan húmeda, se inventaron una exquisitez, para que lo tengan presente. Desde los helicópteros, porque fue en el fondo una guerra más de helicópteros que de aviones, se inventaron estos tambores que son de plástico, ¿no? Y los llenaban con benzina y glicerina, que es lo mismo que se hace el alcohol gel, alcohol con ¿cómo se llama? Vaselina, ¿no? Alcohol con vaselina, pero le echaban benzina y vaselina, por decirlo, lo tiraban a 100 metros de altura prendido, y obviamente que eso se prendía y se pegaba a la gente, a los árboles, a todo. Después se inventaron el agente amarillo, que se llamaba, ¿no? Que era un agente exfoliante, como así se escondían en la selva, tiraban un producto que secaba, y tienen ahí en un lugar que debería haber selva, hoy día desierto por los próximos 200 años, imposible sembrar, porque si no se te envenena. Y uno dice, bueno, la contraparte hacía exactamente lo mismo, o sea, te bombardeaba. Y hoy día, cuando dice, ¿dónde vamos a hacer la cumbre del medio ambiente? ¿Quién tiene espaldas morales para decir, yo me preocupo del medio ambiente? No sé si estos grandes potencias, países, sistemas de pensamiento lo tendrán. Creo que el discurso de la Iglesia es coherente, es decir, pone las cosas en su lugar. El hombre como protagonista de la historia, el hombre, no al lado del delfín, sino con el delfín, con el elefante, con la tortuguita, que se yo, pero el hombre es el protagonista de la historia. Eso no perder de vista. Pero es el protagonista, como tú lo señalas, que es custodio. No es mata y come, como dice la Biblia literalmente, sino
custodio, responsable de lo que te han dejado. Como en la figura del Evangelio que dice que un hombre dejó a cargo de su finca y le entregó 2 talentos y se fue, y cuando le pide cuenta dice, bueno, ¿qué hiciste con los talentos que te entregué? Es custodio de un mundo que ciertamente que está sufriendo, de un mundo que tiene enfermedades grandes, entre ellos un mundo que en la medida que se deteriora, ¿qué genera? Hambre. Hambre. La gran peste de estos siglos ha sido el hambre. Hoy día donde hay más recursos, donde hay más formas de desarrollar alimentos, es donde se pasa más hambre. Hambre de verdad, es decir, hambre donde la gente se muere de hambre. Otro día una familia me decía, en mi familia, en promedio, mi familia directa, papá, hermanos, amigos, mi familia, cuñados, primos, en promedio, en los últimos 5 años hemos bajado 17 kilos. Estamos hablando aquí en Latinoamérica. 17 kilos en promedio. Éramos una familia de guatones, de gordos. Y cuando nos vemos, ¿cuánto pesas? Tanto. Y después un día sacamos el cálculo, hemos bajado 17 kilos en estos años. El hambre. Cuando se acostumbran, países enteros pierden incluso el hábito de trabajar tantos años ya que no hay un trabajo estable, que se cambia la mentalidad y uno dice, voy a buscar algo de comer. Ese es un virus y que tiene cura, compartir. Entonces, es generar conciencia, ¿no?, de que este mundo no pasa por disminuir la cantidad de habitantes para que alcance, sino de fomentar la producción para que alcance para todos. Antiguamente, en los años 60, había una corriente de filosofía moral que se llama el malthusianismo. No sé si tú lo viste en la universidad. Malthusianismo. Cuando se hicieron populares, casi como una mentalidad anticonceptiva, y la gran justificación era que lo que hay en este mundo no alcanza para todos. Esa es la cosa, que lo que hay en este mundo no alcanza para todos. Queda petróleo para 20 años, queda madera para tantos años, queda oxígeno para tantos años. Entonces el malthusianismo proponía una eugenesia, es decir, que hay que disminuir la cantidad de nacimientos para que la comida, el combustible, todo alcance para todos. Ese era el malthusianismo. Sobre esa base se fundamentaron políticas internacionales de anticoncepción. Por ejemplo, en tiempos de Eduardo Frei Montalva, presidente de Chile en los años 60, la Fundación Rockefeller de Estados Unidos hizo un aporte gigantesco a la salud de Chile. Gigantesco, gigantesco. Condicionado, eso sí, a que hubiese una política de anticoncepción controlada por el Estado, que fueron los famosos DIU y las T de cobre, ¿ya?, las que provocan cáncer por lo demás, pero fueron los DIU y las T de cobre. Entonces hubo, y eso no solo para Chile, para toda Latinoamérica, porque evidentemente los gringos empezaron a decrecer y los latinoamericanos buenos para tener hijos, y empezó una política feroz de anticoncepción. Es el malthusianismo. ¿Cuál era la justificación? Que somos muchos, no cabemos. Cuando tú te sales de cualquier ciudad, Colombia, que uno la recorre, dice cantidad de tierra y de montañas deshabitadas, y dice, ¿cómo se te ocurre que no va a alcanzar esto para todo? Y aquí mismo en Chile, una ciudad de otra está separada de cientos de kilómetros y hay cantidad de tierra entre una y otra, aquí caben 50 veces más gente. Es decir, es la mentira más grande transformada, ¿no es cierto?, una especie de idea que la gente se empieza a creer, Antes que había menos que comer, había más hijos. Y ninguno se murió de hambre. Tú eres 1 de 9. Ninguno se murió de hambre. Lo que pasa es que los intereses eran otros. Entonces, cuando hablamos hoy día de esta ecología, con pequeño síntesis, tengamos presente, no caigamos en los ideologismos, es decir, en estas ideas que vuelan, que por muy despampanantes que sean, yo lo primero que me pregunto, ¿de dónde vienen? ¿Quién las formula? ¿Quién las sustenta detrás? Me gusta la coherencia del Papa Francisco al resumir la doctrina cristiana, que nos dice que primero responsables de nosotros somos todos, y lo segundo, que este mundo es para todos, sin excepción. Elisa Loyola dice, notable escucharlo, padre Alejandro, eso es, nosotros mismos debemos crear conciencia, pero para ello necesitamos también mejor educación. Saludos a ambos, saludamos a Katy Lorena, a Iván Quijada que dice, sí, la peste negra tomó
un tercio de la población. Saludamos también a la señora Silvia Morales. Mi madre. Señora Silvia Morales es mi madre. Así, mi mamita. Muchas gracias por los comentarios que han dado, y precisamente también el Papa nos hablaba, ya hablando aquí de este tema, y el Padre tocó ese tema de la natalidad, ¿no? De disminuir la natalidad. Él habla del tema del descarte. Creo que es en Evangelio Gaudium. Cultura del descarte. Sí, esa cultura del descarte, es decir, nosotros como seres humanos ya estamos descartados. Por eso quizás la asociación como Rockefeller quizás apoyó también esto para descartar la vida de muchos niños en este mundo. Y algo que a mí me causa escándalo, desde la primera vez que lo escuché, creo que yo lo escuché hace como unos 12 años atrás, era un señor que se llama Ignacio Ramonet. Ignacio Ramonet es un tipo de izquierda, del socialismo, un tipo que es anti globalización, ese movimiento se llama así. Pero Ignacio Ramonet hacía una reflexión muy interesante donde decía en Le Monde Diplomatique, que eso es un periódico de Francia, y él decía, es un escándalo, está hablando del descarte, que una vaca europea valga más que un ser humano en África. Y entonces yo le daba razón a Francisco, al Papa, hablaba del tema del descarte. O sea, ahora valoramos más un animal que un ser humano. La vida del ser humano ahora, lamentablemente, no vale nada. Y entonces uno va viendo cómo se va descartando la vida humana, y si se descarta el ser humano, también dice el Papa Francisco en Laudato Si, hay seres vivos que no valen económicamente nada, pero son seres que le dan gloria a Dios con su vida. Y nosotros también estamos destruyendo esas vidas, somos insensibles ante esas vidas. Entonces vemos, yo pienso que ahora un tema muy, muy fuerte para esto de la ecología, el año ecológico, es la indiferencia, la frialdad hacia los demás. Mientras yo esté bien, los demás no me interesan. Mientras yo tenga lo que necesito, los demás no me interesan. Entonces, por esa razón, quizás no hay un compromiso más grande con la naturaleza, más grande con la ecología, el no pensar quizás en los niños del mañana. Precisamente, cuando decía el padre de estas políticas anticonceptivas, no están pensando en los niños del mañana, están pensando en ellos y en sus hijos posiblemente. Entonces vemos cómo se van generando políticas que de cierta manera descartan al otro. Pero también es justo también reconocer, por ejemplo, ahora en Chile, yo no sé esa política por qué se ha dado, yo me imagino que es ecológica, ojalá que piense bien, pero ahora usted ya no puede usar bolsas. Los supermercados, las tiendas, ya tiene usted que llevar su bolsa personal, y hay bolsas ecológicas y de todo. Yo me imagino que puede ser también por el daño que estamos causando a nivel mundial a los mares. Yo me imagino que es por ahí, ojalá que piense bien. Y el otro tema que es muy importante es un documental que veía. Nosotros en el año botamos millones y millones de toneladas de comida, mientras hay personas que están muriendo de hambre, o están pasando el tema del hambre. Y es interesante cómo también un grupo de estos que llaman innovadores van y recogen esos desperdicios, pero que están en buen estado, y han creado restaurantes para las personas que quieran comer, y muchas personas van porque también están comprometidas. Eso a mí me parece muy buena idea, como también no se está desperdiciando esa comida. Les quisiera citar un poquito esto de Laudato Si, número 68. La responsabilidad ante una tierra que es de Dios implica que el ser humano, dotado de inteligencia, respete las leyes de la naturaleza y los delicados equilibrios entre los seres de este mundo, porque Él ordenó y fueron creados. Él los fijó por siempre, por los siglos, y les dio una ley que no pasará. Por lo tanto, la Sagrada Biblia nos va hablando del tema ecológico, especialmente cuando dice: si ves en el camino el asno o el buey de tu hermano, no te desentenderás de ellos. Cuando encuentres en el camino un nido de ave en un árbol o sobre la tierra, y está la madre echada sobre los pichones o sobre los huevos, no tomarás a la madre con los hijos. En esta línea, el descanso el séptimo día no se propone solo para el ser humano, sino también para que repose un buey o tu asno. De este modo advertimos que la Biblia no da lugar a un
antropocentrismo despótico que se extienda de las demás criaturas. Recuerden también una parte, habían los jubileos. Al 7º año la tierra no producía ninguna cosecha, se dejaba un año reposando y luego se volvía a trabajar. Muy bien, estamos llegando al final ya de esta horita. Esperamos que les haya servido al menos para aportar algunas luces sobre esta responsabilidad y preocupación que tenemos los cristianos y los seres humanos sobre la casa común. Los invitamos a que nos manden sugerencias de qué quieren que comentemos ustedes mismos, si quieren sugerir algún tema. Hemos hablado de la palabra de Dios, del diablo, de todo, pero sugiérannos temas. Creo que tiene que ser una construcción colectiva. Me gustaría que habláramos también del plebiscito. Yo creo la próxima semana es un ejercicio cívico que se nos viene encima. No vamos a esconder la cabeza en el suelo ni tomar partido por uno u otro lado. No es nuestra responsabilidad, nuestro voto también es secreto, pero sería interesante poner sobre la mesa el fenómeno de un plebiscito, ¿no? Y de una nueva constitución, las preocupaciones que hay, a favor o en contra, etcétera. ¿Cuáles son los elementos constitutivos de una constitución? ¿Para qué sirve? A lo mejor podríamos hacer alguna lección de educación cívica la próxima semana desde la fe. Cuidado con eso, ¿eh? No vamos a estar pidiendo que voten apruebo o rechazo, sino que desde poder iluminar el voto de cada uno de ustedes a favor o en contra de este acto cívico. De lo que sí tenemos claro que no nos podemos restar. Los deberes ciudadanos son también responsabilidad de los cristianos. Así es que para la próxima semana les adelantamos, vamos a hablar del plebiscito que se nos viene encima y de la constitución que hay y la que vendrá. Entonces, para poder ir fabricando algún voto que no sea ideológico, sino que un voto pensado y bien informado. Carmen Mejías dice, acá en casa tratamos de reciclar lo más posible y además el aceite ya no lo boto al lavaplato, sino que lo echo a una botella para no contaminar el agua, ya que todo va al mar y se contamina la vida marítima. Así es. Muy bien, de mi parte, muchas gracias por acompañarnos hoy día una vez más. No le hemos puesto nombres, se llaman los conversatorios nomás de los días sábados. Ojalá fuera con un cafecito poder ofrecérselo a ustedes y no sé, conversar. A lo mejor en algún momento podríamos hacerlo vía Zoom, de tal manera que uno publica el link y uno tiene una cámara ahí, no siempre serán, caben 100 en un Zoom, entonces podemos interactuar. Podría ser la próxima semana, hacer algún esfuerzo de conectarnos vía Zoom y publicamos el link para que ustedes puedan entrar. Hay salas también de chateo en Facebook. Vamos a ver cómo la idea es que nos podamos ver y saludar directamente. También aprovechamos para invitarlos el próximo miércoles de 4 a 5 de la tarde sobre la conversación de la Santísima Virgen María, el camino mariano, ¿no? Y vamos a tocar el tema, las advocaciones marianas, sus oraciones y sus devociones. Así que sean bienvenidos para que conversemos sobre la Virgen y también para que ustedes pues, nos den aportes o nos hagan preguntas sobre este tema. Yo también me despido de ustedes, muchas gracias, el hermano Willa ya en el audio máster. Nos despedimos a cada uno de ustedes. Dice que es un buen sistema esto de educativo, también para que los jóvenes tengan conciencia. A todas las personas que han participado, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Nos encomendamos a la Virgen María para que interceda por nosotros, también nos ayude a ser personas que cuidamos el planeta Tierra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que tengan una buena tarde, una buena semana, hermanos y hermanas. Adiós a todos. A mi mamá.
seres humanos somos parte del ambiente. Vivimos en comunión con él. Cada una de las criaturas tiene un valor en sí misma, de existencia, de vida, de belleza y de independencia con las demás criaturas. El verdadero peligro está en el hombre, que dispone de instrumentos cada vez más poderosos, capaces de llevar tanto a la ruina como a las más altas conquistas. Los más pobres son los que más sufren estos atentados, son descartados por la sociedad, obligados a vivir del descarte y deben injustamente sufrir las consecuencias del abuso del ambiente. La crisis ecológica, junto con la destrucción de buena parte de la biodiversidad, puede poner en peligro la existencia misma de la especie humana.